¿Cómo puedes no creer en Dios? ¿Cómo intentas ignorar su voz? Él ha dado muestra de sus grandes maravillas. Puedes ver su poder. Él eclipsa el sol hasta la más bella noche brillar. Todo lo transforma en su designio soberano, porque es Dios, solo Él es Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y marea tempestad, y por su mano alzada pronto acallará. Cuando todo esté perdido yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios al mundo envuelve con su amor, su justicia y tierna compasión, mas su gracia alcanza a todo aquel que arrepentido clama a Él, solo a Él, y aunque no lo puedas vislumbrar, Dios es siempre fiel hasta el final, porque ha prometido caminar a nuestro lado, cerca está, porque es Anden, creo en Dios, su voz levanta el viento.
la bienvenida en este día especial. También los amigos que nos están viendo en la internet. Le invito a que abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo, escrita a la iglesia de Éfesos. Efesios capítulo 1, versos desde el 15 hasta el 23. Vamos a leerlo en Reina Valera. ¿Cuántos tienen el corazón abierto para recibir un consejo del cielo? Lo necesitamos, ¿cierto? Hay que tomar decisiones, hay proyectos y solo se podrán ejecutar con la ayuda del Señor. Efesios capítulo 1, verso 15 al 23 en Reina Valera dice de la siguiente manera: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cuántos decimos amén a su palabra? Amada iglesia, amigos oyentes de la internet, todos necesitamos cada día del conocimiento. Necesitamos orientación, necesitamos saber algo para poder hacer las cosas. Si usted es abogado, usted necesita conocer las leyes que el Ministerio de Justicia tiene. Si usted es contador público, usted necesita indudablemente conocer la ley tributaria para poder ejercer la profesión. Si usted es docente, usted necesita conocer todo lo que el Ministerio de Educación Nacional emite con el objetivo de educar a los niños. Para usted ejercer cualquier cosa, usted necesita un conocimiento. ¿Estamos o no estamos, iglesia? Necesita saber. Si usted quiere o ejerce la profesión de técnico de televisión o de radio, usted necesita un conocimiento de cómo funcionan esos aparatos, para que en el momento cuando llegue alguien al taller, yo lo pueda abrir y detectar cuál es el daño que tiene. Se necesita conocimiento. Usted y yo hemos enfermado y acudimos ¿a dónde? Al médico. Y usted le dice: doctor, lo que pasa es que me da un dolor aquí. Cuando ya usted, el médico, le está diciendo que le duele en tal lugar, el médico inmediatamente, con todo el conocimiento, esa teoría aprendida en la universidad, empieza a diagnosticar, y él sabe más o menos de dónde puede proceder ese dolor, qué está afectando o qué se está afectando parte de su cuerpo. Es decir, el ser humano necesita conocimiento para poder hacer, para poder actuar, para poder
desarrollar la vida. En esta mañana, el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso que para ellos seguir siendo renovados y seguir la larga carrera del cristiano, el apóstol Pablo le está diciendo que ellos necesitan un espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento de Él, es decir, del conocimiento de Dios. Y yo quiero que usted ya vaya copiando en su corazón, porque necesitamos de un conocimiento superior al que tú y yo manejamos para poder seguir la trayectoria de la vida cristiana. Si tan solo lo dejamos con lo que tú y yo sabemos, es decir, nuestra sagacidad, nuestro conocimiento, nuestra propia sabiduría para poder actuar, para poder tomar decisiones, quiero decirte algo en esta mañana, será un fracaso. Si no invitamos a Dios para que nos llene de su Santo Espíritu, un espíritu de sabiduría y de revelación, jamás nuestros ojos, jamás el corazón de nuestro entendimiento podrá avanzar en la vida. Tomaremos malas decisiones, siempre estaremos tropezando, habrán solamente meses de gozo y de alegría y de celebración, interrumpido muchas veces por el fracaso. El apóstol Pablo ha recibido noticias de que la iglesia en Éfeso va avanzando, que la iglesia en Éfeso ha sido una iglesia obediente a las instrucciones que él había dado en el momento de fundar la iglesia. Sin embargo, Pablo hace un estilo de oración que él se da cuenta de que a pesar de que ellos están en el Señor, a pesar de que ellos están avanzando, él hace un tipo de oración preventiva. Es decir, no se descuiden. Es decir, van bien. Pero a pesar de todo, yo quiero que el Señor les siga a él orientando y no ustedes. Y para ello, el apóstol Pablo entonces pide espíritu de sabiduría y de revelación. En esta mañana, amada iglesia, ¿cuántos necesitamos la guía del cielo? De seguro que sí la vamos a necesitar. Y es urgente hacerlo. Esta mañana en el devocional decía: lo que somos, lo que tenemos, ha sido una cosecha de algo que tú y yo hemos sembrado hace muchos años atrás y hoy estamos recogiendo. E incluso por ahí en el año 2030, 2040, nosotros vamos a recoger lo que estamos sembrando hoy. Y esa siembra va a depender de dos formas en que la hagamos. Número uno, de mi conocimiento, de lo que yo sé, ignorando el conocimiento de Dios que se llama sabiduría, o simplemente llamando al Señor a que ilumine mi vida para poder cosechar a futuro. En esta mañana vamos a compartir un tema que se llama iluminación divina. No es humana, es una iluminación que proviene ¿de dónde? Y es lo que Pablo en su oración está deseando para la iglesia de Éfeso. Iluminación divina. He escuchado muchas frases cuando hay problemas que se escapan de las manos. En el mismo momento que están ocurriendo cosas que ya uno no puede hacer nada, que definitivamente el conocimiento humano uno se da cuenta y la experiencia humana uno se dio cuenta que llegó a su límite. ¿Que llegó a dónde? A su límite. Hasta ahí llega el hombre. De ahí en adelante, entonces muchas veces gritamos de la siguiente forma:
Espíritu Santo, ilumíname. ¿Qué estoy diciendo con esa expresión? Hasta ahí llegué yo. Hasta ahí llegó mi sapiencia. Hasta ahí llegó mi astucia. Y hemos visto personas en momentos difíciles que dicen, Espíritu Santo, ilumíname. Otros dicen, Señor, ilumíname. Otros dicen, Dios, ayúdame y guíame, porque ya yo no sé qué hacer con este hombre, con este muchacho o con esta situación. Entonces, en esta mañana vamos a compartir el tema llamado iluminación divina. Para ello, el apóstol Pablo, en esta oración que está haciendo, él tiene una inspiración y la oración de él tiene una esencia, pero también la oración de él trae una recompensa. Y la recompensa solamente vendrá cuando invitamos a Dios a que con su Santo Espíritu nos ilumine. ¿Cuántos estamos de acuerdo en esta mañana? ¿Cierto? Necesitamos de esto. Entonces, número 1, ¿cuál es la inspiración de Pablo en esta oración que él está haciendo? Dice, por esta causa también yo, verso 15, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Cuál es la inspiración de Pablo? ¿Qué características tiene la inspiración a la cual Pablo lo está conllevando a orar por la iglesia de Éfeso? Son 2: constancia y acciones de gracias. En el primer punto, la inspiración de la oración de Pablo, que está en el verso 15 y 16, en el cual leímos Primera de Efesios, la inspiración de su oración tiene 2 características grandes. La primera, no ceso de ¿qué? De orar por ustedes. Es decir, hay una constancia y también una característica llamada acciones de gracia. Este tipo de oración está asociado con la gratitud. La gratitud debe ser el compañero inseparable de una oración intercesora. Qué bonito que el apóstol Pablo, preocupado por la iglesia, a pesar de que van bien, él quiere agudizar, quiere de que ellos sigan avanzando a pesar de que van bien. Y entonces él le da gracias al Señor por las cosas que está viendo en los santos de la iglesia del Señor. Le doy gracias a Dios continuamente por todos ustedes. Nunca dejo de orar ni de pedir por ustedes. Ese debería ser el tipo de oración que nosotros debemos hacer. Lo segundo que vemos es la esencia de la oración de Pablo. Ahora, esa esencia la vemos en el verso 17. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé. Ese os dé tiene que ver que Pablo está orando por ellos, que Pablo está pidiendo mucho más a favor de ellos. Y viene Pablo y solicita al Dios Padre de gloria espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En Él inmediatamente está sacando a un lado cualquier iniciativa humana. Está colocando como fundamento a Cristo. Está colocando como fundamento o como roca el conocimiento de Dios, mas no el conocimiento humano. ¿Estamos aquí, iglesia? Vaya copiando, porque ahora vamos a ver más adelante unos personajes que empezaron a usar su conocimiento desechando al Espíritu de Dios. Y no les fue bien. Y luego lo vamos a trazar en nuestras vidas. La esencia de su petición no está fundamentada en el conocimiento ni experiencia humana. Pablo sabe que para que ellos se puedan mantener y agudicen más y puedan avanzar más, no está fundamentada su oración
ni en la experiencia ni en el conocimiento humano, sino que Pablo está fundamentando esta oración basada en él, en el conocimiento que proviene de Dios, que es sabiduría y revelación. No es conocimiento humano, ni experiencia humana, ni opinión humana. Una cosa es lo que diga yo, una cosa es lo que piense yo, una cosa es como yo quiera hacer las cosas, pero las del Señor, le digo en esta mañana, son totalmente opuestas. Basado en todo lo anterior, Pablo en su oración solicita en esencia dos cosas que hoy en día usted y yo las necesitamos con urgencia. Número uno, espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de él. ¿Qué es sabiduría? ¿Qué es el espíritu de sabiduría y de revelación? El espíritu de sabiduría y revelación, de aquí en adelante, lo vamos a catalogar como la manifestación o derramamiento especial del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, según la búsqueda que tengamos hacia el Señor. Espíritu de sabiduría y de revelación será la manifestación que derrame de manera especial su Santo Espíritu en aquellos que lo busquen, desechando cualquier experiencia humana. Acercándonos a Él, entonces, recibiremos una iluminación espiritual. El espíritu de sabiduría y de revelación tiene que ver entonces con la capacidad de percibir lo que ha sido revelado a través de la persona de Jesús. Por eso leer los evangelios, lo que Jesús es y lo que Jesús hizo, tiene que ver con la revelación, la máxima expresión de revelación del cielo, del Padre, se llama Jesús. Por eso tú y yo, para poder actuar en la vida, debemos ser imitador de Él, de lo que Él es, de donde Él provino, de lo que Él hizo. Necesitamos conocer la vida de Jesús. Capacidad de entender la dirección y el significado de lo que Dios es, de lo que Dios nos da a conocer a través de Él, a fin de que puedan ser verdaderamente reveladas a nosotros. Espíritu de sabiduría y de revelación entonces tiene que ver con el conocimiento de Dios, mas no con el conocimiento mío. Y la máxima revelación de Dios es Cristo Jesús. ¿Cuántos conocemos a Jesús de Nazaret? ¿Cuántos conocemos lo que hizo? ¿Cuántos conocemos lo que Él escribió? ¿Cuántos conocemos sus obras y sus maravillas de tal manera que la podamos usar y ser reemplazada por nuestro conocimiento cuando lo necesitemos en la presión de la vida? Seguimos adelante. Esta experiencia no puede ser disfrutada sin la participación de aquel que es descrito por Isaías. Vamos a buscarlo. Isaías capítulo 11, verso del 1 al 4. Isaías lo describe de manera profética. Anticipadamente, el profeta se le es revelado el Cristo que iba a morir por cada uno de nosotros. Y mire cómo lo dice Isaías capítulo 11, versos del 1 al 4. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. ¿De quién está hablando allí Isaías? De Jesús de Nazaret, muchos años atrás. Y reposará sobre él ¿qué? Un espíritu. ¿El espíritu de quién? De Jehová de los ejércitos. Un espíritu de sabiduría y de inteligencia. Miren de qué está dotado Jesús. Es el desafío, es la invitación que se hace en esta mañana. Si Jesús
siendo el Hijo de Dios, y yo soy hijo de ese mismo Dios de los cielos, ¿cuántos creemos que también podemos estar dotados de lo que Jesús, el Padre de los cielos, también lo dotó? Necesitamos empezar a practicar esto. Tenemos la necesidad de que un espíritu de sabiduría y de inteligencia, un espíritu de consejo y de poder, un espíritu de conocimiento y de temor de Jehová acampe y repose sobre cada uno de nosotros para poder actuar en la vida. Isaías lo está diciendo y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Escuche esto: no juzgará según la vista de sus ojos, ni argura por lo que hayan oído sus oídos, sino que juzgará con la justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Espíritu de sabiduría y espíritu de revelación es lo que tú y yo necesitamos para no cometer tantos errores. La oración de Pablo entonces tiene hasta el momento una inspiración: que la iglesia de Éfeso continúe como va, que no eche paso atrás. Van bien, están creciendo espiritualmente, ya no son bebés espirituales. Pablo desde la cárcel está escribiendo y está contento porque ellos han avanzado. La oración de sus pastores es la misma. Muchos de los que estamos aquí ya no somos los mismos como antes. Hemos o no hemos avanzado, pero nuestra oración, la esencia de nosotros como pastores, en la petición que hacemos al Señor a diario por ustedes, es que el Espíritu de Dios, el Espíritu de sabiduría y revelación, se deposite en el corazón de cada uno de ustedes para la toma de decisiones. Y que no sea el conocimiento de ustedes el que vaya a desechar el Espíritu del Señor. Él está por encima. Estamos aquí, iglesia. Debería ser Él. Así que tú ahora mismo estás diciendo: ¿qué pasa con la ira? Conocimiento, emoción humana. ¿Qué pasa con la angustia y el desespero que me están conllevando a actuar para contristar al Espíritu del Señor? Esa es la invitación en esta mañana. La inspiración de la oración de Pablo y la esencia de la petición de él para con la iglesia de Éfeso, entonces viene siendo la misma petición de mi corazón para la iglesia Semilla de Vida y para cada oyente que nos está escuchando. Y cuando el Espíritu de Dios, el conocimiento revelado a través de Cristo, mora en cada uno de nosotros, entonces de seguro que van a venir cosas a favor. Cuando es el que manda, cuando Él es el que guía, cuando se le consulta a Él, entonces van a venir buenos y mejores resultados. ¿Cuántos quieren mejores resultados en la vida? Permítele al Espíritu de Dios no solamente que more, sino que también sea Él tenido en cuenta para actuar, para hablar, para tomar decisiones. Y eso lo vamos a aprender en la revelación de Cristo Jesús a través de todas sus enseñanzas. Un día Jesús vio a los discípulos tristes, hasta tenían miedo. Jesús les acaba de decir, por tercera vez le repite que Él va a morir. Pero que también va a resucitar al tercer día.
cada vez que el maestro le daba esta mala noticia a ellos, se entristecían y cogían miedo. Porque andar con Jesús, al lado de Jesús, significaba protección, significaba nuevo conocimiento, significaba nueva manera de vivir y de pensar, conocimiento humano a un lado. Cuando Jesús le dice por tercera vez que él va a morir, entonces él les dice en Juan capítulo 14, verso 26, las siguientes palabras, para que usted en esta mañana también las reciba. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Nuevamente aparece su Espíritu respaldando la debilidad humana. Nuevamente aparece su Santo Espíritu allí alrededor de cualquiera que tenga miedo, a cualquiera que sea inconsolable. Nuevamente aparece su Santo Espíritu acompañando al ser humano. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Juan capítulo 16, verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Miren las facultades del Espíritu del Señor, que no solamente nos va a consolar, no solamente nos va a recordar las enseñanzas del Maestro, sino que nos va a seguir enseñando. De allí la necesidad que tenemos de que no lo tengamos contristado. La frase en el conocimiento de Él dice: oro, iglesia de Éfeso, para que Dios le dé un espíritu, ¿verdad?, de revelación, un espíritu de sabiduría y de revelación, pero basada en el conocimiento de Él. El conocimiento de Dios designa la sustancia. Escúcheme, el conocimiento de Dios, no mi conocimiento, el conocimiento de Él, el conocimiento de Dios designa la sustancia de la sabiduría y de la revelación. Sustancia de revelación y espíritu de sabiduría no están en mi conocimiento, están en el conocimiento de Dios, que va mucho más allá de lo que tú y yo sabemos. Así que el conocimiento mío, usado sin el conocimiento de Dios, será un mero fracaso en esta vida. Quiero que usted vaya asociando los resultados de su vida, o por qué muchas cosas no se dan, o por qué tanto problema, por qué un día de felicidad y 4 en pelea. Ha sido porque muchas de las cosas que hemos hecho ha estado fundamentado en mi experiencia y en mi conocimiento. Entonces el conocimiento de Dios designa la sustancia de la sabiduría y de la revelación. Va más allá del conocimiento y de forma repetitiva usadas por nosotros en nuestra vida. Amada iglesia, la recompensa de la petición de Pablo por la oración de los santos en la iglesia de Éfeso nos lo dice el verso 18. Y aquí yo quiero que empecemos a aplicar con algunos personajes bíblicos y vamos a terminar con nuestras vidas. El espíritu de revelación, ese espíritu que nos guía, que proviene del cielo, va a ser algo espectacular en nuestras vidas. Verso 18, ahí viene la recompensa. La recompensa de la petición que Pablo está haciendo es la misma recompensa que tú y yo debemos buscar al salir de aquí. Pablo lo dice en el verso 18. El espíritu de sabiduría y de revelación alumbrará los ojos de vuestro entendimiento. ¿Sí está escuchando?
¿Qué va a alumbrar lo que proviene de Dios, que es su conocimiento? Va a alumbrar los ojos. Ahí los ojos es el corazón de mi vida. Mi conocimiento, mi experiencia no alumbra nada a mi corazón. No lo guía. Lo entorpece más, porque es un conocimiento limitado. Pero el espíritu de sabiduría y revelación, que significa el conocimiento de Dios a través de Cristo Jesús, va a alumbrar en mi corazón, va a alumbrar en mi vida un entendimiento mayor por las cosas de Dios. Me va a ayudar a conocer más a Dios, cómo es Él, cómo actúa, cómo hace las cosas, en qué momento hace las cosas, cómo actúa Él. Y vamos a notar una gran diferencia, que es totalmente opuesto a como yo hago y como digo y a como yo pienso y a como yo actúo. Entonces el resultado es que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y la cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. El conocimiento de Cristo, el conocimiento de Dios, va a abrir el entendimiento de mi vida, de tal manera que yo voy a alcanzar a experimentar su poder. Me voy a alcanzar a conocer sus cosas maravillosas, de donde lo que es imposible para el hombre, yo voy a poder entender que es posible para ¿quién? Para Dios. Necesitamos que ese espíritu de sabiduría y de entendimiento y de revelación de lo que Cristo hizo y de lo que Cristo es, lo necesitamos urgentemente en nuestras vidas. Aquí el entendimiento traduce corazón, no a nuestras emociones, sino a la voluntad de Él. El corazón es la comprensión moral, el ser, ese ser esencial interior que tenemos por dentro. Es la esfera entre el bien y el mal. Es la intención pecaminosa, pero también la intención de arrepentimiento. Significa eso poder entender las cosas como Dios las maneja. Personajes bíblicos que entorpecieron lo que Dios había iniciado en sus vidas. Personajes bíblicos que cogieron a su Santo Espíritu y lo desecharon y empezaron a hacer lo que ellos quisieron. Vamos a ver varios de ellos. El primero, el rey Saúl. Usted conoce la historia del rey Saúl. Lo busca en su casa. Primera de Samuel capítulo 15, versos del 1 al 3. Dios le da una orden a Saúl y le dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos a través del profeta Samuel. Dios le va a hablar a Saúl y le va a dar una orden a través de Samuel y le dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subían ustedes de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres y mujeres y niños, aún de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos.
¿Quién está dando esta orden? El Espíritu de Dios acompañaba a Saúl en todo lo que hacía. Pero ¿qué pasó con este hombre? Samuel entonces le dijo, Samuel le preguntó, oye, esas ovejas que están bramando allí, esas vacas que mis oídos están escuchando, ¿de quién son? ¿Qué hizo Saúl? Llegó y desobedeció a Dios. ¿Qué hizo con los animales que encontró allá? Se los trajo. ¿Cuál era la orden que Dios había dado? ¿Que destruyera qué? Todo. La desobediencia mata el Espíritu de Dios en nuestras vidas. No lo deja funcionar. Se convierte en un obstáculo para cumplir la función que debería operar en nosotros. Y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Qué se apartó de Saúl? El Espíritu del Señor. Y lo atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. La desobediencia para el rey Saúl hizo un negocio no muy bueno. Cogió el Espíritu de Jehová y permitió que en su vida, por desobediente, se apartara el Espíritu de Dios de él. Y lo cambió por un espíritu, otro espíritu malo, que venía de parte de Dios y lo atormentaba. Présteme atención. El Espíritu de Dios, yo sé que mora en cada uno de nosotros, amén. Pero la desobediencia tuya, con todas las enseñanzas que hemos escuchado, se convierte en un obstáculo para que ese espíritu siga operando en nuestra vida. Y muchas veces, cuando opera mi conocimiento, yo voy a tener en mi corazón tropiezos. Estoy abriendo la vida mía para que el Espíritu de Jehová se quede quieto y empiece a operar el espíritu de la ansiedad, de la angustia, del desespero. Empiecen a operar espíritus que me quitan la paz y no me dejan dormir tranquilo. Esto sucede por causa de la desobediencia. Le pasó a Saúl. Hizo un negocio no muy bueno. Es decir, reemplazó lo que él quiso y como él quiso, lo reemplazó por una orden que Dios había dado. Y aún justificó lo que había hecho. Personajes bíblicos que cogieron el Espíritu de Dios como una manifestación especial del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, de acuerdo a cómo le busquemos. Este hombre negoció mal. Segundo personaje bíblico, Salomón. Segunda de Crónicas, capítulo 1, verso del 7 al 12. ¿Quién era Salomón? ¿Era el hijo de quién? Del rey David. Su papá va a morir y Salomón va a heredar como rey para gobernar nada más y nada menos que al pueblo de Israel. Hay una raya, una línea más delgada que el hilo de una telaraña, que muchas veces nos puede separar de mi conocimiento a ese Espíritu de Dios que es su conocimiento, revelado a través de Cristo Jesús. Cuando Salomón va a enfrentar esta tarea de gobernar al pueblo de Israel,
Dios le dice, ¿qué quieres? Es decir, ¿qué crees tú que necesitas para poder gobernar? Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. ¿Qué pidió Salomón? Mi conocimiento actualmente hace todo lo contrario a la gente hoy en día. Riqueza, poder, gloria, largura de días para poder gobernar y atropellar a los demás. Si notas que lo que el hombre desea hoy en día es totalmente opuesto a lo que Dios quiere. Salomón se dio cuenta de que para poder gobernar, es decir, para poder dar el paso a gobernar al pueblo, necesitaba solamente dos cosas: sabiduría y ¿quién? Y ciencia. Es el mismo espíritu de sabiduría y revelación del cual Pablo está pidiéndole a Dios a la iglesia de Éfeso. Y es lo mismo que tú y yo necesitamos. Fíjate que este tipo de oración es opuesta a la oración que tú haces. Es una oración de queja, es una oración de llegar al Señor a pedir añadidura. Mas primeramente, buscáis el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán ¿qué? Y ya Jesús lo está diciendo en el capítulo 6 de Mateo anteriormente. ¿Por qué se afanan? ¿Por qué vestir? ¿Por qué comer? ¿Por qué se afanan? Indudablemente, iglesia, que tenemos un reto por dentro. Desechemos nuestra sabiduría y nuestra sagacidad y pidamos a Dios que sea Él, con su conocimiento, que guíe nuestros pasos. ¿Cuántos desean eso? Es lo que necesitamos. Saúl lo hizo. ¿Cómo terminó Saúl? Un espíritu que lo atormentó. Aún buscaron a David a ver qué pasaba, pero siguió haciendo una cantidad de locuras hasta que le vino la muerte. Salomón fue más sabio. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer en esta mañana. Vivir conforme a su escritura. Vivir conforme a sus consejos, no los nuestros. Te pregunto algo en esta mañana, y los amigos que nos ven a través de la internet. ¿Tienes en estos días que tomar decisiones? ¿Tienes en estos días que dirigirte a alguien y has pensado de la manera como lo vas a hacer? Esa conversación o ese reclamo que vas a hacer, ¿lo vas a hacer con lo que tú eres? ¿Con tus propios sentimientos, airaos pero no pequéis? ¿O vas a usar la forma como las escrituras nos los explican? ¿De qué manera lo vas a hacer? ¿Delante de quién lo vas a hacer? ¿Has pensado un momento oportuno para acercarte a esa persona? Es decir, ¿estás usando tu sagacidad, tu conocimiento, tu manera de hacerlo, o estás consultando a Dios, yendo a las escrituras, fundamentado en esa revelación y esas enseñanzas que Cristo dijo, el cómo hacerlo?
dónde hacerlo, delante de quién hacerlo y buscar un momento propicio. Revelación de Dios, es decir, el cómo hacerlo, están en las Escrituras y la máxima autoridad de Cristo Jesús. Ahí están todos los consejos para desechar nuestro conocimiento. Por cuanto no pediste ni vida, ni riquezas, ni bienes, ni gloria. Este tipo de oración es el que nosotros usamos todos los días para acercarnos al Señor. Pero qué bonito acercarnos al Señor ahora de otra manera con este consejo que estamos recibiendo. Señor, necesito una sola cosa: sabiduría. Porque con ella voy a hacer riquezas. Porque con ella las añadiduras, que son las que me preocupan, eso con tu sabiduría será resuelto. Es el gran error nuestro. La comodidad y las riquezas son las que nos hacen felices. Y cuando Dios no las toca, tremendo. Salomón llegó a ser un hombre tan rico que segunda de Corintios capítulo 9 versos del 3 al 24 y primera de Reyes capítulo 10 verso 14 al 24 nos describe que la sabiduría que Salomón usó le dio riquezas. Se lo voy a leer rapidito. Primera de Reyes capítulo 10 verso 14 al 24. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año eran 666 talentos de oro, sin lo de los mercaderes y de las contrataciones especiales y de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido. 600 ciclos de oro gastó en cada uno. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro, y el rey lo puso en la casa del bosque del Líbano. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 granadas tenía el tronco y la parte alta era redonda por el respaldo. Y a uno y a otro lado tenían brazos cerca de asientos, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 granadas de un lado y de otro. En ninguno otro reino se había hecho trono semejante. Y todos los vasos de beber del rey Salomón, ¿todos los qué? ¿De quién? Del rey Salomón, eran de oro. Esto me llevó a memoria hace muchos años a los vasos de Petre. Decía, Dios mío, este hombre bebía agua, las copas de vino y de agua donde él bebía eran ¿de qué? De oro. ¿Cómo lo logró? ¿Con su conocimiento o con la sabiduría de Dios? La sabiduría del Señor. Eran de oro. Asimismo, toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano. El rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis. Oiga, el hombre era comerciante. Tenía una flota de naves de Tarsis con la flota de Irán. Una vez cada 3 meses venían las flotas de Tarsis y traían oro, plata y marfil, monos, pavos reales. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Levante su mano derecha y diga su nombre. Levanta tu mano derecha y diga: así César va a exceder a todos los habitantes de la tierra en riqueza y sabiduría. ¿Cuántos lo creen? Si notas la gran diferencia. ¿Por qué las cosas no salen?
porque estás usando tu conocimiento. ¿Por qué las cosas no salen? Porque el tipo de oración que estamos haciendo es totalmente errada. Llegamos ante el Señor con las añadiduras y lo único que necesitamos delante del Señor es pedir sabiduría. Esa es la herramienta para manejar a la gente. Esa es la herramienta para hablarle a la gente. Esa es la herramienta para hacer riquezas. Él nos ha dado el poder para hacer ¿qué? Riquezas, pero con su sabiduría. Y para terminar, amada iglesia, no podemos dejar a Jesús a un lado como el tercer personaje. Va a empezar su ministerio aproximadamente 30 años. Un hombre tal y cual en la forma humana como tú y como yo. Hasta esa edad no hay escritos de que él haya hecho milagros. Y si los hay, pues yo todavía no los he podido encontrar. Es posible que existan. Pero así como Salomón va a entrar a administrar el pueblo de Dios y pidió sabiduría, Jesús también va a empezar su ministerio. ¿Y qué necesitaba? Alguien que reemplazara su naturaleza humana. Alguien que lo dotara de algo mejor para lo que iba a hacer. Lucas capítulo 3, versos 21 y 22 nos lo describe. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando el cielo se abrió, y descendió sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como paloma. Y vino una gran voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Qué descendió sobre él? Algo nuevo. Algo que tú y yo necesitamos para poder vivir en paz y en tranquilidad, para que las cosas se nos den. Algo que tú y yo necesitamos para no meternos tanto en problemas cuando la soltamos. Ese es el Espíritu de Dios. Es ese Espíritu Santo que también nos está revelando que Dios, que Jesús, antes de emprender su ministerio, Dios de los cielos, no se quedó tranquilo y sabía que tenía que suministrarle algo más poderoso para lo que se iba a enfrentar. Y descendió sobre él el Espíritu Santo sobre su vida. Si notas, iglesia, el mal negocio que hizo Saúl no lo podemos hacer tú y yo. La función de su Santo Espíritu es consolarnos, es traernos las enseñanzas, lo revelado en Cristo, lo que Él es y lo que hizo. Es el Espíritu Santo de Dios quien llega a lo más profundo de nuestro corazón y saca esa palabra, nos la trae a la mente y sale por nuestros labios. Esa es una función del Espíritu Santo de Dios. Por eso tú y yo es mal negocio tenerlo contristado. Y Él nos sigue enseñando cada día más. Sin duda que el Padre desde los cielos dotó, preparó y le dio esta herramienta poderosa, tan poderosa, que en los tiempos de Jesús, el Dios invisible, el Cristo, andaba atrás o al lado con los discípulos. Este mismo Espíritu Santo que andaba en él, ahora mora dentro de nuestra vida. Nótate que ya lo que hagamos tú y yo de aquí en adelante es nuestra responsabilidad. Dios ha hecho todo. Antes el Espíritu Santo estaba sobre la faz de la tierra. Andaba por cualquier lado. Lo usó en los profetas en el Antiguo Testamento. Y ahora hay una buena noticia. El Espíritu Santo hace parte de la tercera Trinidad. Y ahora mora en tu corazón y en mi corazón.
está dentro de nosotros para ayudarnos, para asistirnos, para tenerlo en cuenta. Aún así, es desechado por el conocimiento humano. Aún así, es desechado por la arrogancia del hombre hoy en día. Aún así, es contristado porque el hombre quiere hacer las cosas sin tenerlo en cuenta. Llega Jesús al templo, a la sinagoga. Y Lucas capítulo 4, verso del 18 al 22, dice lo siguiente. Lucas capítulo 4, verso del 18 al 22. Por cuanto me ha ungido, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Qué hermoso. Estas son las primeras palabras del Señor al empezar su ministerio. Dice, verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Antes de emprender una tarea, el Señor reconoce al Espíritu de Dios que mora en él. Lo reconoce para tenerlo en cuenta. Y qué bonito que cuando él enrolló el libro y se lo dio al ministro y luego se sentó, los ojos de todos estaban en la sinagoga fijados en él. Marcó una diferencia, porque su parte humana, su conocimiento humano, lo dejó a un lado cuando dijo, el Espíritu del Señor está sobre ¿quién? Sobre mí. No hubo arrogancia de su parte. Colocó a un lado su sapiencia siendo Dios. Por eso mi arrogancia, mi conocimiento es arrogancia delante de Dios. Mi experiencia delante de Dios para Él no es nada ante la grandeza y el poder de Dios. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Y todos estaban maravillados por las palabras de gracia que salían de su boca. El Espíritu de Dios hace salir de nuestros labios palabras de gracia, palabras de poder, palabras nuevas que van a impactar a nuestro auditor. Nuestro conocimiento no. Nuestra forma vieja de ser no. Murmurarán de ti y de mí. Porque el Señor da sabiduría. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios capítulo 2, verso 6. Amada iglesia, amigos oyentes, ¿cuántos necesitamos permitirle al Señor de los cielos que sea Él el que actúe y no nosotros? ¿Cuántos necesitamos eso? ¿Cuántos necesitamos ser más prudentes? ¿Cuántos necesitamos entender en esta mañana que su conocimiento está por encima de lo que yo sé? Aún lo que yo sé
Él es el que me lo ha dado. Y como yo pretendo ahora que eso me lo dio Él y por encima yo puedo estar o quiero estar por encima de Él. Imposible. Eso es arrogancia. Proverbios capítulo 2, verso 6 dice: porque el Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Eso es lo que el pueblo de Dios necesita. Espíritu de sabiduría y espíritu de revelación, para que estos dos alumbren los ojos del entendimiento que proviene de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Póngase sobre sus pies y vamos a orar. Vamos a despedir a los amigos de la internet, esperando que esta palabra haya sido de edificación para sus vidas, pero que también al escucharla también sea puesta en la práctica. Que Dios les bendiga y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Todo el que tenga un Dios poderoso de un grito de júbilo. Dígalo conmigo. Y fuerte es nuestro Dios.